Vince Lombardi dijo, el compromiso individual para el esfuerzo de un grupo es lo que hace funcionar un equipo, es lo que hace funcionar una compañía, una sociedad o una civilización. Vince Lombardi fue el entrenador de los Green Bay Packers, por si no sabías, de la NFL, y ganó los primeros 2 Super Bowls en la historia de Super Bowls. En 7 años ganó 5 Super Bowls, 3 consecutivamente. Después de su muerte repentina, hasta nombraron el trofeo de los Super Bowls por él. Es el trofeo Vince Lombardi. Es considerado por la mayoría de ser el mejor coach en la historia de la NFL y mayor significado aún, es reconocido como uno de los líderes más grandes en la historia del deporte. De hecho, no hay libro de liderazgo que no tenga citas de Vince Lombardi. Déjame darte otra. La calidad de vida de una persona está en directa proporción con su compromiso a la excelencia, sin importar su campo elegido de empeño. Entonces, si quieres llevar una vida de calidad, necesitas compromiso, sea lo que sea que hagas. Sin compromiso no hay crecimiento. Déjame decir esa frase una vez más. Escríbala en el chat. Sin compromiso no hay crecimiento. Y ese es el eslogan para esta nueva serie que se llama Mi Pacto, sobre verdaderos compromisos con Dios que te va a asegurar su bendición y éxito en la vida. Vamos a hacer 6 juramentos que van a mejorar tu vida. Tu vida nunca será igual si tú haces estos 6 juramentos con Dios. Como si estuvieras en una corte, levantando la mano derecha, mano en la Biblia, juras decir la verdad, juro decir la verdad. Estás prometiendo, haciendo un pacto. Yo quiero que entres en un pacto con Dios. Y estos 6 pactos va a tener que ver con algún elemento que te impide crecer en tu vida espiritual y como iglesia. Entonces vamos a estudiar en cada pacto un personaje bíblico y ver la enseñanza de su vida, qué fue lo que lo impidió entrarle a la grandeza como Dios quería. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, 6 atributos vamos a ver que nos impiden crecer como creyente y como iglesia. Y esta serie de compromisos, creo yo, es lo más importante. Por eso estamos haciendo un lado, Marcos, para enfocarnos en esta serie de pactos. Ahora, yo creé esta serie junto con mi padre y mi mamá contribuyó grandemente. Y por eso es bien chistoso. Estoy viendo aquí Copyright 2006, licenciados Scott Brown, Felipe Castaño, Lori Castaño. Mi mamá también pues participó. Esto fue en 2006. Creo que unos 5 años después lo volví a dar en Chalco. Estaba en Chalco cuando se creó esta serie. La última vez la prediqué en IBE Coyoacán. Bueno, no, acabamos de haber cambiado el nombre de IBE Coyoacán a IBE Vallemex. Fue en 2018. Ahí como junio, por ahí. Apenas llevamos como unos 4 meses en el nuevo local ahí en Calzada de Tlalpan. Y creo que ahorita este es el momento, después de CIMA 2024, CIMA Impacto, yo creo que entonces si queremos dejar un impacto, hacer un impacto, tenemos que entrarle en un pacto, unos pactos con Dios. Y por eso al estudiar las series yo creo que esta es la que queda mejor. Para todos los planes que tenemos pensado para 2025, necesitamos gente comprometida. Entonces esta serie es de lo más importante. Por favor, pon toda su atención. El primer pacto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el temor, ¿verdad? La cobardía. Muchos creyentes y miembros de las iglesias tienen miedo, viven en temor. Y hemos visto mucha gente que empieza bien, se reciben a Cristo, se bautizan, ¡pum!, desaparecidos. O se empiezan a discipular, dejan de ser discipulados, ¡pum!, desaparecidos. Algunos hasta llegaron a ministrar y hoy, ¿dónde están? El problema, se echaron para atrás. Y por eso el título de hoy es ¿No me echo para atrás? Como en el caso de Neville Chamberlain, que fue el primer ministro británico en los años 1930. Él prometió defender a Polonia contra la agresión nazi
tras la ocupación de Checoslovaquia por parte de Hitler. Sin embargo, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Chamberlain actuó con indecisión. Y aunque Reino Unido y Francia declararon guerra a Alemania 3 días después, el 3 de septiembre, no brindaron apoyo militar a Polonia, dejando el país a merced de los ejércitos nazis y soviéticos. Esta falta de acción permitió que Polonia fuera rápidamente derrotada y dividida entre los dos invasores. Qué feo. Das tu palabra para proteger y muchos murieron por no cumplir, por echarse para atrás. Esta política de apaciguamiento de parte de Chamberlain, impulsada por su miedo a otro conflicto global, él no quería que se repitiera la Primera Guerra Mundial, no solo traicionó a Polonia, sino que también fortaleció a Hitler, convenciéndolo de que los aliados no estaban dispuestos a detenerlo. Y esto agravó la Segunda Guerra Mundial y resultó en sufrimientos devastadores para millones de personas por miedo, por cobarde, porque se echó para atrás, prometió algo que no cumplió. Y aunque sus intenciones eran evitar otra guerra como la Primera Guerra Mundial, su falta de firmeza terminó causando un conflicto aún más destructivo. Y en 1940 Chamberlain renunció y fue sustituido por Winston Churchill, quien sí adoptó una postura más firme en contra de Hitler y ganó la guerra, porque fue un líder, no se echó para atrás. Algunos de ustedes hicieron una promesa para la siembra. Y el primer pacto que tenemos que entrarle hoy es, pues no me voy a echar para atrás. Si prometiste, cumple tu palabra. Si empiezas a echarte para atrás en cualquier área de tu vida cristiana, vas a dejar de crecer, vas a dejar de recibir todo lo bueno que Dios quiere para tu vida. Si queremos seguir creciendo y recibiendo las bendiciones de Dios, entonces esta mañana yo espero que tú le digas a Dios, lo juro Dios, no me echo para atrás. Lo digo como juramento ante tu corte, no me echo para atrás. Ahora, cada mensaje va a tener un versículo lema. El versículo de lema hoy, que yo espero que digas de memoria en tu casa amistad, es el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Dios está con nosotros y somos guiados por Él, aunque estemos en los lugares más oscuros y los valles más profundos, no tenemos por qué tener miedo. Hay 3 razones principales por las cuales un cristiano se echa para atrás y lo vamos a apreciar en la vida del rey Saúl. Cada mensaje vamos a estudiar un personaje. Hoy el rey Saúl. Vamos a estudiar su vida. ¿Por qué se echó para atrás? ¿Por qué fue un cobarde? Vamos a ver 3 razones y cada uno tiene que ver con el temor. Y si tú no quieres acabar como el rey Saúl, tú necesitas entrar en pacto con Dios y decirle, Dios, no temeré al hombre. Dilo, no temeré al hombre. Escríbelo en chat, no temeré al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué debes de decirlo? Porque el temor al hombre te encamina al pecado. En el 1 Samuel 15:24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona mi pecado. Él admite que pecó y que fue por temor de la gente, temor al pueblo. ¿Y qué es cobardía? Es tener más miedo del hombre que de Dios. Eso es cobardía. Y Saúl, no hay duda, era un cobarde. Siendo rey, temió el pueblo. ¿Qué van a pensar de mí? Oh, tú eres el rey, el líder. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Y eso lo llevó a desobedecer a Dios y al siervo de Dios. Déjame aterrizarlo en tu vida. Cuando te preocupas más por lo que va a decir la gente que lo que dice Dios, vas a vender tu alma a la opinión más popular. Vas a vender tu alma por la opinión popular. Vas a hacer lo que sea para ser aceptado, aún lo malo. O vas a consentir a eso. Vas a dejarte tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque, ay, no quiero que piense de mí mal. No, ¿qué va a decir si yo no lo hago? Vas a dar tu apoyo
al matrimonio homosexual, que ni siquiera es matrimonio, porque un matrimonio se hace entre hombre y mujer, entonces entre dos personas del mismo género, mismo sexo, eso no es matrimonio, es otra cosa, eso es un invento. Vas a ser madrina de los bautizo de infante en el catolicismo. O sea, ¿cómo vas a apoyar esas cosas a ese nivel? ¿Por qué? Porque no tengo miedo. ¿Qué van a decir de mí mis familiares? ¿Qué van a pensar de mí mis amigos? No, hermanos. Cuando tienes más miedo a la gente que de Dios, entonces vas a ser un cobarde y vas a vender tu alma por la opinión popular. El temor de Dios es para no pecar. El temor del hombre te lleva a pecar. El temor de Dios para no pecar. Dijo Moisés en Éxodo 20:20 al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando no te sientes cerca de Dios, empiezas a tener miedo al hombre. Y si Dios está contigo, pues ¿qué vas a temer? ¿A quién le vas a temer? El Salmo 118 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces no tengas miedo, no vivas en temor, porque el temor al hombre te elimina del liderazgo. Ya no puedes ser líder si tú vives temiendo al hombre. Cuando temes al hombre y lo que otros piensan de ti, vas a terminar consintiendo a la voz de ellos. Es lo que dijo Saúl, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. En vez de ser líder, te conviertes en seguidor. 2 veces más oveja que las ovejas. ¿Cómo es posible? No, todos los demás te controlan por su opinión. Hay un refrán, me encantó, dice, un ejército de ovejas guiado por un león siempre derrotará un ejército de leones dirigido por una oveja. No hay que tener miedo al hombre. Cuando tienes miedo al hombre vas a perder el liderazgo. Me recuerda a Abraham Lincoln, el mejor presidente, uno de los mejores presidentes en la historia de Estados Unidos. ¿Saben ustedes que en 1832 se presentó como candidato a la legislatura del estado de Illinois? Tenía grandes ambiciones, pero tenía miedo de hablar en público. Entonces, durante la campaña, en lugar de hablarles, escribía sus declaraciones y, bueno, esa falta de interacción directa con la gente le costó la elección. Sin embargo, más tarde, él enfrentó ese temor, superó ese miedo y se convirtió en uno de los mejores oradores de la historia. Esta vacilación inicial retrasó su ascenso político, pero le enseñó una lección crucial. Enfrentar los miedos puede conducir a un crecimiento profundo. Y es lo que hizo. Y llegó a ser grande, pero muy grande, porque dejó a un lado el temor al hombre. Entonces yo necesito que tú digas el día de hoy, no temeré al hombre. Dios te lo prometo, no voy a temer al hombre. Número 2, necesito que digas, no temeré al diablo. Entonces dile a Dios hoy, número 2, no temeré al diablo. El diablo quiere que lo escuches. En 1 Samuel 17 estamos en el contexto de Goliat, ¿ok? Goliat es un cuadro del anticristo, es un cuadro, pues aquí va a representar devocionalmente al mismo enemigo. El enemigo es el diablo. Y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, están escuchando las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, Saúl está prestando atención a lo que Goliat dice, en lugar de escuchar las palabras de Dios. Qué importante es lo que hacemos en las casas de amistad, de tener versículos para memorizar. ¿Por qué? Porque es importante poner atención a Dios, sus palabras. Estamos escuchando puras palabras del diablo en las noticias, en los maestros, en el trabajo, y tenemos que poner atención a Dios. El diablo quiere que lo escuches. El problema de Eva en el huerto de Edén es que se puso a conversar con el enemigo, se puso a discutir, debatir y dialogar con Satanás. Nadie le puede ganar al diablo en un debate, entiéndelo. Nadie le gana al diablo en un debate. No podemos argumentar, decirle, hablar o escuchar al diablo. Tenemos que resistir. Esa es la palabra. Ese es el verbo. Resiste el diablo, dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. No te defiendas, no pelees con él, resístelo.
y él huirá de vosotros. Porque en muchos casos no está huyendo el diablo de sus vidas porque no lo están resistiendo. Note el resultado de dialogar con el diablo en Génesis 3. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto, está hablando a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En lugar de huir del diablo, huyeron de Dios. Se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque prestaron atención, se pusieron a platicar con el diablo. Y este no es un buen miedo de Dios, esto es un mal miedo de Dios, porque el temor de Dios es para que no peques, pero este temor de Dios era vergüenza y temor por haber hecho mal, por haber pecado. Entonces el diablo quiere que lo escuches y va a ganar el temor en tu vida si le pones atención. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que lo escuches? Para que te espantes. El diablo quiere que te espantes. Satanás te quiere neutralizar. La primera manera de intimidar a un enemigo es infundirle miedo por medio de las palabras. ¿Por qué crees que en el box, en UFC, pues se pone a decir sus cosas? Ay, sí, pues te voy a pegar, vas a dormir, te voy a dejar en el piso y no sé. ¿Por qué? Para poder empezar. La guerra psicológica es mucho antes de la guerra física. Y muchos pierden antes de siquiera entrar en el ring. En 1 Samuel 17, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces él dice, no, tráeme a tu campeón y yo lo voy a matar. Y después, y tenían miedo. Y huían de su presencia porque tenían miedo. Entonces el diablo quiere que lo escuches para que te espantes. Pero tú vas a decir hoy, no temeré al diablo. No. Entonces deja de escuchar al diablo, ¿sí? Deja de abrir y lo primero agarrar tu celular y ver las redes, Facebook, o prender las noticias en la tele. Abre tu Biblia mejor. Presta atención a las palabras de Dios de paz, no al diablo. El diablo nunca juega, es en serio que quiere destruirte, quiere robar tu seguridad, tu fe. Lo opuesto de fe es el temor. El temor, el miedo es la antife. El diablo nos infunde su temor cuando nos habla y cuando tú le escuchas. Si Dios está a nuestro lado, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué vamos a temer? Entonces quiero que le digas hoy, no temeré al hombre, no temeré al diablo. Y número 3, quiero que digas a Dios, no temeré al fracaso. Sabes, yo he vivido muchos años bajo el temor, vivía bajo el temor del fracaso. De temor de qué van a decir. Y hacía las cosas todo de una manera que agradaba a la gente. En lugar de enfocarme, oye, mejor voy a buscar qué agrada a Dios y hacer eso. Y el miedo de regarla es grande, pero ese miedo te detiene de ser grande. El temor al fracaso te desespera. Y eso lo vemos precisamente. Cuando temes fracasar, te vas a desesperar y tomar medidas drásticas muchas veces para evitar la vergüenza. Hasta el punto de tomar atajos, hacer trampas, hacer cosas ilegales. Saúl tuvo tanto miedo de perder contra los filisteos que se fue a hablar con una bruja. ¡Qué locura! Eso era castigado por la muerte y no le importó. Él sabía que era malo porque se disfrazó, pero no le importó, se desesperó. En 1 Samuel 28 vemos que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Vamos con el diablo, vamos con las brujas, no puedo hablar con el profeta, pues vamos entonces con unas brujas, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Tú no puedes recibir las bendiciones de Dios si estás violando su palabra. Dice Pablo a Timoteo, el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No te enfoques en la situación, enfócate en tu Salvador. Por más desesperante que parezca la situación, enfócate en tu Salvador, no en las circunstancias. Porque si pones tus ojos en el mundo, te vas a desesperar. Si pones tus ojos en ti mismo, te vas a deprimir. Pero si pones tus ojos en Cristo, vas a descansar. No seas como Ronald Wayne. Él era uno de los 3 fundadores de Apple.
Y él tenía tanto miedo de los riesgos financieros asociados a esta empresa cuando estaba empezando, porque era muy incipiente, preocupado por las posibles deudas en caso de que la empresa fracasara. Fíjate, en caso puede ser, no hay fracaso, pero pudiera fracasar. Y por la posibilidad tenía tanto miedo que Wayne vendió su parte del 10% por tan solo $800. Esa parte hoy valdría más de 200,000,000,000 de dólares. Vendió su parte por miedo. El miedo al fracaso lo hizo abandonar lo que se convertiría en una de las empresas más valiosas del planeta Tierra. Entonces el temor al fracaso te desespera. El temor al fracaso te detiene. Dios ya no le hablaba a Saúl, había una comunicación cortada. En 1 Samuel 28:15, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por profetas, ni sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Y eso pasa cuando temes al fracaso en vez de agradar a Dios y cumplir su plan para tu vida. No sé si debo seguir lo que Dios quiere. Y si me salen mal las cosas, y el temor al fracaso te lleva a no hacerle caso a Dios. Y cuando tú no haces caso a Dios, Dios deja de hablarte. Pues ¿para qué te habla? No le haces caso, no lo escuches. ¿Para qué te va a hablar? Así de sencillo. ¿Y qué sucede cuando sientes que Dios está lejos de ti? Te llenas de temor. Ese es el problema del temor al fracaso. Y número 3, el temor al fracaso te desvía, te lleva a un lado. Cuando empiezas a escuchar al mundo y brujas, a mensajeros de Satanás, te apostatas, te desvías de la fe y cauterizas tu conciencia. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 4, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. El pastor que nos introdujo el discipulado a México, a Rivi, el hombre, el pastor que me casó con Gloria, uno de los, era el pastor de mi pastor Alan Shelby. Era su pastor, era un gran visionario, excelente expositor de la palabra de Dios. Y él se ha apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Conoces a religiones que siguen a doctrinas de demonios y llevan a que no te puedes casar? ¿No puedes comer ciertas comidas en ciertas épocas? Tito 1 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es más fácil someterse ya a reglas y a doctrinas y al legalismo que andar en libertad y tomar el riesgo de fallar. Entonces sí, sería mejor que yo les dijera a todos ustedes, tienen que vestirse de esta manera, hablar de esta manera, creer de estas cosas, hacer esto en tu vida. Es más fácil controlarlos, es más fácil, y ustedes pues no tienen que tomar el riesgo de tomar decisiones, pero yo quiero que aprendan a pensar con la mente de Cristo y que lo conozcan tanto que sepan qué hacer porque conocen su mente y toman buenas decisiones. Pues sí, vivir así es más riesgoso porque puedes arriesgarte en fallar. Y por eso siempre va a ser más fácil criticar al líder que ser el líder y tomar el riesgo que alguien te critique. Es mucho más fácil ser un empleado y estar criticando al jefe que tú poner tu propia empresa, tu propio negocio. Todos se creen genios. A ver, pon tu propia empresa. Despega de la nada. El temor, en cuarto lugar, el temor al fracaso te destruye. Si tienes tanto miedo a verte mal ante la gente, en primer lugar es pura soberbia. Si tienes tanto miedo de si vas a fracasar o no, eso te lleva a la destrucción. Porque cuando vives en temor, vas a morir en temor.
En 1 Samuel 31 dice que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. ¿Ves? Sí, en todo momento está viviendo en temor Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Tenía más miedo de que se burlaran de él que morir. Qué bárbaro, qué barbaridad. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Y ese es el problema. Cuando tú como líder, como papá, vives en temor, haces que todos alrededor de ti también vivan en temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl temió la vergüenza ante sus enemigos, así que terminó cometiendo suicidio. ¿Ese es el fin que quieres para tu vida? Tal vez no físico, tal vez un suicidio espiritual, tal vez es un suicidio ministerial. Es que no la quiero regar, por eso no quiero hacer un pacto, no quiero entrar en compromiso, porque no quiero quedar mal. En primer lugar, de nuevo, es pura soberbia. Vivir en ese temor suena bien, pero es una falsa humildad decir eso. No, por eso yo no prometo nada. Yo no quiero ser una persona que dice algo y luego no lo cumple. Entonces, mejor no prometo nada. Entonces, eres un cobarde. Ese es el problema. Eres un cobarde, tienes mucha soberbia y no quieres quedarte mal. Déjame decirte algo muy cierto y muy real. Te vas a quedar mal. No hay modo que no te quedes mal con Dios y con la gente. No hay modo. Todos la regamos en algún momento. Siempre todos quedamos mal y la regamos y fallamos. Eso es una cosa cierta, garantizado. Y por eso el cristiano no debe vivir en temor al fracaso, porque ya sabe, soy un fracasado, voy a fracasar, pero por la gracia de Dios, Él me va a ayudar a levantarme, como dice Proverbios, el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. ¿Verdad? Thomas Edison, él dijo, no fracasé 1000 veces, la bombilla fue un invento con 1000 pasos. O lo puedes ver como fracaso, o lo puedes ver como aprendizaje. Entonces dejemos de vivir en temor, porque no proviene de Dios. Y 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. El temor es un espíritu demoníaco. El temor es un espíritu del diablo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te da poder, amor y dominio propio. Y por eso valentía no es la ausencia de temor, es hacer lo correcto en medio, a pesar del temor. Me recuerda a la batalla de Sterling Bridge. Y en el servicio, pues vamos a poner el video para que lo vea. Pero por YouTube les voy a explicar simplemente rápidamente. La batalla de Sterling Bridge fue librada el 11 de septiembre de 1297. Fue un momento crucial en las guerras de independencia para Escocia y un ejemplo de liderazgo inspirador de William Wallace. A pesar de enfrentar un ejército inglés que duplicaba su tamaño, y no nomás tamaño, sino también tenían caballería, tenían mucho mejor equipo. Los escoceses tenían la mitad de la gente, nada de caballería, y aún así, él pudo inspirarlos. Wallace y su co-comandante Andrew Murray utilizaron el terreno a su favor, atacando estratégicamente las fuerzas inglesas mientras cruzaban el estrecho puente de Stirling. Los escoceses emboscaron a los ingleses, dividiéndolos y derrotándolos, causando miles de bajas y obligando al resto a huir. Esta victoria no solo demostró la genialidad táctica de Wallace, sino que también cómo él pudo inspirar a los escoceses a creer en su capacidad para resistir la opresión inglesa. Tienes que entender, nadie había ganado al ejército inglés en 2 siglos. En 200 años. Era tan grande y poderoso que cuando el ejército inglés se movilizaba, se temblaba la tierra. Y con la mitad de fuerza y mitad de gente inspiró
a sus soldados escoceses a enfrentar este tipo de ejército. Wallace, con su valentía y determinación, motivó a sus tropas a superar el miedo y luchar por la libertad de su nación. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia de Escocia. Fue el inicio de la independencia, cuando pudieron realmente ver que era posible. Y nosotros no peleamos por la independencia de un país, sino por el destino eterno de cada hombre, cada mujer y cada niño y cada bebé. Nosotros estamos peleando por algo mucho más grande. Ahora, hay muchos ejemplos más de personas que enfrentaron su temor e hicieron cosas increíbles. Tienes a Harriet Tubman, que ella se arriesgó para llevar gente hacia el norte para escapar la esclavitud en 1850. Tienes a Leónidas contra los persas, cientos de miles en contra de 300 espartanos en 480 antes de Cristo. Tienes a Aníbal, el Cartago, contra los romanos en 216 antes de Cristo, que ganó la Segunda Guerra Púnica, teniendo la mitad de los romanos, y llegaron, y hasta el día de hoy estudian la estrategia militar que usó. Déjame decirles ahora, esas son personas en la historia, pero el próximo domingo vamos a tener que recordar este mensaje y decidir desde hoy: no voy a vivir en temor, y confirmar nuestro pacto de no echarnos para atrás. ¿Cómo no nos echamos para atrás? La respuesta está en creer en Cristo. Creer en Cristo. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, no vivas en temor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cree en Cristo. Él es el Rey de Reyes, es el que gana, siempre va a ganar. Él está en ti, Él está contigo. ¿Por qué debes de vivir en temor? No tiene razón de hacerlo. Es más, cuando hay miedo, la gente hace cosas bárbaras. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg y comenzó a hundirse, ¿sabían ustedes que muchos de los botes salvavidas del barco se lanzaron al agua con solo parcialmente llenos de gente? Los miembros de la tripulación temían que los botes volcaran si iban sobrecargados, a pesar que estaban diseñados para llevar un chorro de gente. Entonces, esta gente, por temor, causaron la muerte innecesaria de mucha gente. ¿Por qué? Estaban, a ver, agárrame. Y había muchos asientos libres y no los salvaron porque tenían miedo. Tenían miedo que se iba a volcar. Tenían espacio, pero tenían miedo. Y murieron personas por el temor del hombre. No hay que vivir así. Te reto hoy: haz el pacto con Dios de no echarte para atrás en tu relación con Él, de no echarte para atrás en tus responsabilidades del ministerio, de no echarte para atrás con respecto a la iglesia IBE Vallemex. No vivas en temor. Entonces, por favor, párate. Sí, no me importa que si estás, ¿dónde estás escuchando esto? Párate. Levanta tu mano derecha y dile a Dios, en juramento: Dios, no me echo para atrás. Dile, en juramento: Dios, lo prometo, no me echo para atrás. Escríbelo en comentarios. Y si tú vives sin Cristo, entiende que Dios no te quiere condenar, no quiere que te seas condenado al infierno. Tú y yo nacemos con un espíritu muerto porque nacemos en pecado. Y la paga del pecado es muerte. No la física, la espiritual, la eterna, en el lago de fuego. Y Dios entonces mandó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo de la condenación que ya tiene. Tú ya estás muerto. Tu espíritu está muerto. Tienes cuerpo y alma, pero tu espíritu está muerto. Y no puedes tener una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Y para poder tener vida espiritual necesitas recibir a Cristo. Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si invocamos, creemos en Cristo, Cristo dice: yo soy la vida. El que cree en mí no va a morir, sino tener vida eterna. Entonces recibe a Cristo. No tengas miedo.
Apocalipsis habla de que los cobardes no van a heredar el reino de Dios, porque si eres cobarde y no recibes a Cristo aquí, por lo que otros piensen, por lo que va a decir mi abuelita, porque se va a enojar mis amigos, si tú no recibes a Cristo por temor al hombre, tú vas al infierno. Entonces, si no quieres ir ahí, necesitas vida eterna. La vida está en Cristo. Recíbelo. Háblale hoy, invítelo a entrar a tu corazón. Él está a la puerta de tu corazón y toca. Dice Apocalipsis 3:20, Él quiere entrar para tener una relación contigo. ¿Ok? Si quieres tener una relación con Él, abre tu corazón. Entonces, ora conmigo. Dile, Dios, reconozco que soy pecador, he hecho lo malo. Entiendo que ya estoy condenado, pero yo no quiero ir al infierno. Entonces, acepto lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Creo en eso. Lo recibo. En este momento abro mi corazón y te invito, Cristo, entra en mi vida. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Dame vida eterna. Gracias por este regalo de vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú acabas de recibir a Cristo, te quiero darte la bienvenida a la familia de Dios, porque si Él es tu papá y Él es mi papá, tú y yo somos hermanos. Qué bendición, qué bueno. Y si quieres saber ahora qué necesitas, qué sigue, ve a ibbayamx.com. Hay un botón abajo que dice próximos pasos. Ahora que soy salvo, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues un bebé recién nacido como estás hoy, escribe tu fecha de cumpleaños espirituales, que es hoy, pero eh, todo bebé cuando nace necesita de una familia para que lo cuide, lo ame, lo proteja, le haga todo lo que sea necesario. Nosotros queremos ser esa familia para ti. Entonces, te doy la bienvenida. Ven a IBYMX. Te esperamos con los brazos abiertos. Será un gusto de pasar ese tiempo contigo y poder mentorearte y ayudarte en tu relación con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima semana.